alguna otra información en cuanto a la actividad. Muy bien, vamos a ir a la palabra del Señor. Quiero invitarles para que los que tienen ahí sus Biblias la puedan abrir al Evangelio de Mateo. Evangelio de Mateo, capítulo 3. Vamos a leer en ese capítulo 3 los primeros 12 versículos. Mateo capítulo 3, versículos del 1 al 12. Cuando ya todos lo tengan listos ahí, me pueden indicar con un amén fuerte. Muy bien, dice así la palabra del Señor. En aquellos días vino Juan el Bautista predicando en el desierto de Judea y diciendo: arrepentíos, porque el reino de los cielos se ha acercado. Pues este es aquel de quien habló el profeta Isaías cuando dijo: voz del que clama en el desierto, preparad el camino del Señor, enderezad sus sendas. Y Juan estaba vestido de pelo de camello y tenía un cinto de cuero alrededor de sus lomos, y su comida era langosta y miel silvestre. Y salía a él Jerusalén y toda Judea y toda la provincia de alrededor del Jordán, y eran bautizados por él en el Jordán, confesando sus pecados. Al ver él que muchos de los fariseos y de los saduceos venían a su bautismo, les decía: generación de víboras, ¿quién os enseñó a huir de la ira venidera? Haced pues frutos dignos de arrepentimiento. Y no penséis decir dentro de vosotros mismos: a Abraham tenemos por padre, porque yo os digo que Dios puede levantar hijos a Abraham aún de estas piedras. Y ya también el hacha está puesta al raíz de los árboles. Por tanto, todo árbol que no da buen fruto es cortado y echado en el fuego. Yo a la verdad os bautizo en agua para arrepentimiento, pero el que viene tras mí, cuyo calzado yo no soy digno de llevar, es más poderoso que yo. Él los bautizará en Espíritu Santo y fuego. Su aventador está en su mano, y limpiará su era, y recogerá su trigo en el granero, y quemará la paja en fuego que nunca se apagará. Padre Santo, bendícenos a través de tu palabra. Háblanos a través de ella. Te lo suplico, te pido con todo mi corazón que tú hables, que tú, Señor, nos toques a nosotros que estamos aquí, a los hermanos y amigos que están a través de la página de la iglesia, a aquellos que están escuchando, que tu palabra hable a nuestro corazón, y que tu palabra por tu Espíritu Santo también haga cambios en nuestra vida. Ayúdanos a cada uno de nosotros a ponernos incondicionalmente en tus manos, para que tú obres en nosotros y hagas de nosotros hombres y mujeres que te agraden a ti. En tus manos estamos. En el nombre de Cristo Jesús te damos gracias. Amén. Amén. Pasaje al que hemos dado lectura nos presenta a una gran multitud de personas oyendo diría yo, el primer mensaje del Evangelio. Juan el Bautista fue el que primero anunció el Evangelio, ya estando presente Cristo aquí en la tierra.
Él vino, como dice este pasaje, a preparar el camino, a enderezar las sendas para Cristo. Pero encontramos aquí en este pasaje que multitudes llegaban para escucharlo y se convertían al Señor. La primera vez que escuchaban el mensaje del Evangelio y ellos se convertían a Cristo, rendían sus vidas, se humillaban, se convertían arrepentidos, confesando sus pecados, y eran cambiados y transformados por el poder del Evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Es una bendición y algo maravilloso saber que el Evangelio de Cristo es el único que cambia la vida de un ser humano, el único que puede cambiar a cualquier persona, no importa quién sea esta, qué problemas tenga o qué condición pecaminosa esté viviendo. El Evangelio de Cristo cambia a una persona cuando Cristo viene a su corazón. En la Biblia encontramos que hombres y mujeres que se encontraron con Cristo fueron transformados inmediatamente. Jesús pasó por Jericó y un hombre llamado Zaqueo salió para verlo y lo escuchó hablar, lo llevó a su casa y dio testimonio que él había sido cambiado por el poder de Cristo. Si en algo he defraudado a alguno, lo devuelvo cuadruplicado, dijo Zaqueo, evidencia de un cambio profundo y poderoso en su corazón por el poder de Cristo. El Evangelio cambia las vidas. La Biblia nos habla de una mujer samaritana que estaba llena de problemas, que estaba completamente perdida en sus pecados, pero que cuando se encontró con Cristo allá en el pozo de Jacob, su vida cambió completamente y salió de allí para Samaria a contarles a todos que Cristo había cambiado su vida. Se nos dice también de una mujer llamada María Magdalena que estaba poseída por 7 demonios, pero que cuando se encontró con Cristo, los demonios se fueron, ella fue libre, inmediatamente servía a Cristo. El gran apóstol Pablo, un hombre duro de corazón, respirando amenazas y muerte contra la iglesia, se encuentra con Cristo en el camino hacia Damasco, inmediatamente es transformado y comienza a predicar que Jesucristo era y es el Salvador del mundo. Qué maravilloso saber que en esta tierra tenemos algo que se llama Evangelio de Cristo, que puede cambiar al hombre, que puede cambiar todo lo que está pasando si el hombre se vuelve a Dios. A un ministro le preguntaron esta semana que cuál era la solución para Guatemala en la crisis que estamos viviendo. Él respondió: todos queremos saber cuál es la solución y ninguno sabemos cuál es. El Evangelio de Cristo es la solución. Si se entregan a Cristo, si se rinden a Cristo, la mente cambia, el corazón cambia y la vida es completamente diferente. Bendito sea el nombre de Cristo para siempre. Aquí tenemos el primer mensaje del Evangelio y primero veamos al anunciante, al predicador de este Evangelio, que ya leímos que se llamaba Juan el Bautista. Juan el Bautista. Bautista porque bautizaba con agua. De ahí su apellido, de esa manera. Jesús dijo de Juan el Bautista que él fue el más grande entre los profetas. Él dijo acerca de Juan el Bautista que él era como una antorcha que alumbraba y la gente se iluminaba al ver y escuchar el mensaje de Juan el Bautista. La Biblia dice de Juan el Bautista que fue lleno del Espíritu Santo aún desde el vientre de su madre. Y por eso es que en este hombre había este poder y esta autoridad, porque estaba sometido al poder de Cristo, porque estaba completamente humillado ante Cristo. Él dijo: yo no soy digno de desatar encorvado las cintas de sus zapatos. Él es más grande que yo. Pero todo eso muestra su sumisión, su entrega, su consagración a Cristo. Y cuando comienza a predicar el Evangelio, este hombre, los corazones de los que lo escuchaban se iluminaban de luz.
No la luz de Juan, sino la luz de Jesucristo, al cual él predicaba. Cuando cada uno de nosotros nos convertimos a Cristo y hablamos de Cristo con otras personas, la luz de Cristo ilumina a otros a través de nuestra vida. Y podemos ser instrumentos para Dios, como lo fue este hombre y muchos otros en la Biblia, y muchas mujeres también. Necesitamos a Cristo. Necesitamos que el poder del evangelio nos cambie de adentro para afuera, y entonces seremos instrumentos usados para la gloria de Dios. Su bautismo, lo que él hacía en las orillas del río Jordán, era como una figura del verdadero bautismo que vendría después. Lo dijo él: yo solamente los bautizo con agua, pero el que viene tras de mí, él es más poderoso que yo. Él os bautizará con Espíritu Santo y fuego. El evangelio tiene esa bendición, que cuando lo recibimos en nuestro corazón, el poder de Jesucristo transforma nuestra vida, y el Espíritu Santo nos bautiza, nos llena, nos controla, y somos usados por el poder del Espíritu Santo para bendición de muchas personas. Sí, es importante entender que lo que Juan ofrecía nada más era una figura, un símbolo de algo que pronto vendría y estaría con ellos, y ya estaba con ellos. Cuando lo vio venir días después, dijo: ahí está el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Su mensaje fue cristocéntrico. Nunca él se dio a conocer a sí mismo. Ni siquiera quería decir quién era. Cuando le preguntaban: ¿eres tú el profeta o eres tú el Cristo? No, yo no soy. ¿Y entonces quién eres? Dijo: yo soy solo una voz que clama en el desierto. Solo soy una voz, porque su mensaje estaba centrado en la persona de nuestro Señor Jesucristo. Jesucristo era el personaje central de su predicación, y es Jesucristo el personaje central del evangelio, porque Jesucristo es el que cambia y el que transforma. No hay otro, no hay nadie más que pueda hacer lo que Cristo hace, porque no hay nadie más tampoco que haya muerto por nosotros en la cruz del Calvario. Fue Jesucristo, el Hijo de Dios, el que murió por nuestros pecados. Su mensaje, en este pasaje encontramos que su mensaje era un mensaje hacia el arrepentimiento. Ese era su énfasis: arrepentíos. Marcos dice que predicaba el bautismo del arrepentimiento. A todos los que llegaban para escucharlo, él les decía lo mismo: arrepiéntanse. Hermanos amados, amigos, si me están escuchando algunos, el arrepentimiento es lo que hace cambiar a Dios en cuanto a nosotros. Hemos pecado y estamos destituidos de la gloria de Dios, pero cuando nos arrepentimos y le pedimos perdón a Jesucristo, la sangre de Cristo nos limpia de todo pecado. Somos perdonados, somos limpios, somos salvos, tenemos esperanza de vida eterna cuando hay arrepentimiento en nuestro corazón. Pero el arrepentimiento no es solamente sentirse mal. El arrepentimiento no es solamente decir qué malas cosas he hecho. El arrepentimiento es dar media vuelta y decir: ya no más voy a hacer esto. Dejo de pecar, me entrego a Dios, le pido perdón y nunca más voy a volver al pecado, porque me arrepiento de mis pecados. Y cuando hacemos eso, entonces la sangre de Cristo nos limpia de todo pecado. Si estás aquí esta noche o estás escuchando a través de la transmisión y necesitas arrepentirte, hazlo ahora. Pídele perdón a Cristo, póstrate delante de Él, echa sobre Él tus cargas de pecado y Él te limpiará y te hará descansar, porque Él dijo: vengan a mí todos los que están trabajados y cargados, que yo os haré descansar. Bendito sea su nombre. Su mensaje tenía que ver con el anuncio del reino de Dios,
que ya se había acercado, que ya estaba. Este es el mismo mensaje que predicó Jesús en su primera intervención en la Biblia. Arrepentidos y creed en el Evangelio. Arrepentidos porque el reino de los cielos se ha acercado. Eso significa que Cristo, al venir a la tierra, el Hijo de Dios, cuando vino a la tierra, cuando se hizo hombre, sin dejar de ser Dios, Él nos trajo el reino de su Padre a la tierra, para que cuando nos convertimos a Él y le entregamos nuestra vida, comencemos desde ya a disfrutar sus bendiciones, su perdón, el ser reconciliados con Él, la paz de Dios que reina en nuestro corazón, el ser justificados por su gracia, el tener la esperanza de la vida eterna, el saber que cuando nos vamos de aquí, reinamos con Él para siempre. El reino de Dios está aquí y también lo disfrutaremos en la eternidad con Cristo el Señor. Sus antecedentes. ¿Cuáles son los antecedentes de este hombre predicador del Evangelio de Cristo? Él dijo: yo soy la voz de aquel que clama en el desierto, como lo dijo el profeta. Se refería al profeta Isaías. Cuando dijo estas palabras: voz del que clama en el desierto, preparad el camino del Señor, enderezad sus sendas. Él había sido anunciado, hablando de Juan, había sido anunciado por los profetas. Y ahora él se identifica, él es el cumplimiento de la profecía que hablaba acerca de su venida para preparar el camino del Señor. Pero en cuanto a eso, también se nos dice en este pasaje que era una voz. Una voz. Nada de grandes títulos, nada de orgullo, nada de altanería, para presentarse y predicar al pueblo. Él tuvo el privilegio de ser el primer hombre que predicaba el Evangelio de Jesucristo, pero ustedes se dan cuenta cómo lo hacía. Él nada más se identifica como aquel que el profeta o los profetas anunciaban. Aunque es el más grande de los profetas, aunque Jesús habló de él diciendo que no hubo otro como él, su humildad lo caracterizó y con su voz anunciaba el poderoso nombre de nuestro Señor Jesucristo. Su aspecto era no muy atractivo. Se nos dice acá que él vestía pelo de camello. Esa era su manera de presentarse. Él no estaba vestido como estoy yo, vestido hoy. Tampoco estaba en un edificio, menos en una catedral o en una inmensa construcción. Su lugar de ministerio fueron los áridos desiertos en las orillas del río Jordán, comiendo langostas y miel silvestre. Cuando lo miraban, seguramente quedaban un poco espantados. ¿Quién será ese? Vestido de piel de camello, cinto de cuero, comiendo chapulines y miel silvestre. Su aspecto no atraía, pero el poder del Espíritu Santo que estaba en él sí atraía. No tiene que ver con la indumentaria, no tiene que ver con las cosas que nosotros podemos arreglar para presentar el Evangelio. Tiene que ver con el poder de Dios en el Espíritu Santo. Sí, es lo que necesitamos cada uno de nosotros. Es lo que necesita la iglesia y cada cristiano en particular. Necesitamos ser llenos del Espíritu Santo. Necesitamos estar dependiendo siempre del Espíritu Santo. La teología sin espiritualidad está vacía. El conocimiento sin el Espíritu Santo no sirve para nada. Aunque sirve, lo necesitamos primero, el poder del Espíritu Santo, porque el Espíritu Santo puede usar a los intelectuales y a aquellos que han estudiado muy poco y conocen muy poco, pero cuando el poder del Espíritu Santo los toma, los usa con su poder para la gloria de Dios. Así que todos los que estamos acá tenemos la bendición de ser usados por Dios. Tenemos la bendición de ser instrumentos para alcanzar a los perdidos para nuestro Señor Jesucristo. Cuando piense en hablar con alguien acerca de Cristo, no piense: es que yo no puedo hablar,
No piense, es que yo no tengo estudios. No piense, es que yo no he leído muchos libros. No piense en eso. Si usted está en las manos de Dios y lleno del Espíritu Santo, Él hablará por usted. Él llevará el mensaje a lo más profundo del corazón, y el hombre más intelectual se podrá convertir con el hombre más sencillo que le hable, porque no somos nosotros, es el poder de Dios hablando a través de nosotros. Y eso es lo que pasaba con este hombre, y por eso sucedían estas cosas. ¿Cómo eran los oyentes? Es lo segundo que quiero que veamos. ¿Cuál era su público? ¿Qué se dice acá acerca de los que escuchaban? Lo que notamos en el versículo 5 es que toda Jerusalén, toda Judea y toda la provincia de las orillas del río Jordán llegaban para escucharlo. Usted puede en este versículo encontrar un gran avivamiento. Un gran avivamiento. Un hombre está allá hablando en la orilla del río. Su vestido es de pieles de animales, de camellos. Está comiendo langostas, chapulines, miel silvestre. No es muy atractivo, pero las multitudes van con él para escucharlo. Y no era porque él fuera un hombre que pretendía ser grande. Al contrario, él siempre asumió ser pequeño, porque el grande era y es nuestro Señor Jesucristo. Pero un gran avivamiento comenzó a darse. Toda la provincia comenzó a llegar para escucharlo. Y en todo esto estamos viendo que era Dios el que se estaba moviendo en medio de aquel predicador y de aquella predicación. Cuando Dios se moviliza, cuando Dios toca, cuando Dios habla, no importa lo que nosotros seamos en nosotros mismos, pero si Dios está con nosotros, el poder de Dios se manifiesta. La presencia de Cristo toca nuestros corazones. Él hace que lloremos como lloraban ellos. Dice que venían y se arrepentían y confesaban sus pecados. No se nos dice en este pasaje lo que les decía. Más adelante sí dice, pero acerca de los que llegaban a confesar sus pecados no se dice cómo los trataba. Simplemente dice que llegaban, se tiraban al suelo quizás, arrepentidos, llorando, confesando sus pecados, pidiéndole perdón a Cristo. Eso es lo que hace Dios. No se necesitan palabras muy sabias, humanamente hablando. No se necesitan conocimientos grandísimos. No, cuando el poder de Dios está en medio de nosotros, Él se mueve, Él trabaja, Él hace la obra y Él toca los corazones de los más duros que puedan haber entre nosotros. Sí, el arrepentimiento prevalece en todo esto. La gente llegaba, se arrepentía, confesaban sus pecados y eran perdonados por el poder de Dios. Pero entre sus oyentes también habían algunos que eran muy religiosos, según nos dice el versículo 7, fariseos y saduceos. Y a ellos sí los trató muy duro. Como ustedes se dan cuenta, les dijo: generación de víboras. Yo estoy diciendo esto y a ustedes no les da nada sienten nada, ¿verdad? Porque lo estoy diciendo porque él lo decía a los que llegaban a escucharlo. Pero si yo me paro esta noche acá directamente con ustedes y les digo: ustedes son una generación de víboras, a ver cómo me va. ¿Ah? A ver, si yo me parara en este púlpito cada vez que predico y les digo: malvados, hijos del diablo, ya no estuviera aquí. Así hablaba este hombre con los religiosos, que llegaban allí pensando que el rito del bautismo los iba a salvar del infierno, aunque ellos estuvieran viviendo en sus pecados. Y entonces les dice: generación de víboras. Un maestro en Berea nos contó algo que nunca se me olvidó. Dijo: es que Juan les decía así porque en el desierto siempre habían víboras, y la única manera de salvarse de las víboras, del sol candente que agarraban fuego los matorrales, era salir corriendo y tirarse a unas pocitas de agua que había, y se salvaban.
Y de ahí tomó la figura para decirles esto: ustedes son como esas víboras, llenas de veneno. Piensan que con mojarse aquí se van a salvar de la ira venidera. No, de ninguna manera. Hagan frutos dignos de arrepentimiento. La religiosidad no sirve para nada. El tener ciertas prácticas religiosas no nos ayuda en nada para nuestra salvación si no hay arrepentimiento, si no hay quebrantamiento en nuestros corazones, si no estamos rendidos y consagrados al poder de Dios y estamos dependiendo de Él. No sirve lo demás. Venir a la iglesia cada 8 días, hacer ciertas oraciones y leer cierta cantidad de capítulos es bueno, pero no nos salva. La salvación solamente depende de Cristo cuando hay arrepentimiento en nuestro corazón. Hagan frutos dignos de arrepentimiento, les dijo el profeta. Y ese es el mensaje hasta el día de hoy. Necesitamos dar frutos. Dar frutos. La salvación, el hombre, la mujer salva o salvo no se identifica porque levanta las manos, aunque eso no es malo. No se identifica porque baila o porque salta o porque grita. La Biblia dice: hagan frutos dignos de arrepentimiento. Den frutos. Esa es la gran evidencia. Si usted y yo estamos en las manos de Cristo y hemos sido salvados por Cristo. Dar frutos dignos de arrepentimiento. Y les dijo: no se engañen, no piensen dentro de ustedes, nosotros somos hijos de Abraham. Porque seguramente muchos de esos estaban pensándolo así. Y a Jesús le dijeron eso. Más adelante, cuando Jesús les dijo: el hombre que comete pecado, esclavo es del pecado. Y ellos le dijeron: nosotros hemos sido hijos, somos hijos de Abraham y nunca hemos sido esclavos de nadie. Eso es lo que estaba en sus pensamientos. Y el Espíritu de Dios en Juan discernía sus pensamientos. Y por eso les dice: no piensen en ustedes que eso les sirve de algo, porque Dios puede levantar hijos de Abraham aún de estas piedras. En otras palabras, eso no es tan importante. Lo importante es que ustedes vengan acá arrepentidos, quebrantados de corazón, confiesen sus pecados y nunca más vuelvan a ellos. Y entonces tendrán perdón, salvación y vida eterna. Así que ese es el mensaje del Evangelio para el día de hoy también. Hagamos frutos dignos de arrepentimiento. Demos frutos de cambio, de una transformación por el poder del Espíritu Santo, y entonces veremos el reino de Dios. Bendito sea su nombre. En tercer lugar, veamos el personaje central del Evangelio predicado por Juan el Bautista. El versículo 11 nos dice: yo a la verdad os bautizo en agua para arrepentimiento, pero el que viene tras mí, cuyo calzado yo no soy digno de llevar, es más poderoso que yo. Él os bautizará en Espíritu Santo y fuego. Aquí está el personaje central del evangelio predicado por Juan el Bautista, y el evangelio predicado por los apóstoles, y el evangelio predicado por los hombres y mujeres de la iglesia en la historia, y el evangelio que se debe predicar hoy, hasta el día de hoy, es este: Cristo es el único, más grande, más poderoso, el único que limpia, que purifica, que transforma y que hace nuevas todas las cosas. Su bautismo más poderoso que el bautismo de Juan, porque el bautismo de Juan era por fuera, pero el bautismo de Cristo es por dentro, es en la vida espiritual, es en el alma, hace un cambio interno, y ese cambio interno brota hacia afuera, dando evidencias de un cambio y de una transformación. El Espíritu Santo de Dios venía a morar en los corazones de aquellos que le abrieran sus vidas a Él. Hasta este momento el Espíritu Santo obraba desde afuera, pero cuando Cristo murió en la cruz del Calvario y ascendió a los cielos, el Espíritu Santo descendió a la iglesia, y el Espíritu Santo desciende a cada cristiano cuando se convierte a Jesucristo y nos cambia de adentro para afuera. Bendito sea su nombre para siempre. Sí.
aquí se nos presenta como el gran juez, justo. El profeta dijo: Él tiene su aventador en su mano. Esto quiere decir que Jesucristo vino para limpiar, para apartar lo malo de lo bueno. Pondrá el trigo en su granero y la paja la quemará en el fuego que nunca se apaga. Él es el gran juez, Jesucristo nuestro Señor. Cuando vino a la tierra y murió en la cruz del Calvario, murió por cada uno de nosotros, por cada ser humano. Y hasta el día de hoy su gracia y su misericordia nos alcanza cuando nos arrepentimos. Pero un día de estos vendrá el Señor, y cuando Él venga, vendrá como el gran juez justo. Juzgará a las naciones con justicia y separará las ovejas de los cabritos. Y las ovejas, que somos sus hijos, vamos a gozarnos con Él. Y los cabritos, que son los impíos que nunca le abrieron su corazón, tendrán que arder en el infierno eternamente y para siempre. No es maldad, no es un Dios malo, sino es un Dios justo, que dice su palabra que no tolera el pecado, que Él no dará por inocente al culpable, pero que nos está dando tiempo, y le está dando tiempo a esta humanidad para que vengan a Él y sean limpios y perdonados y tengan gracia y misericordia. Sin embargo, un día llegará, y ese día está pronto a suceder. Las cosas que estamos viendo en nuestra propia Guatemala en estos días, las cosas que estamos viendo en el mundo, en Israel en estos momentos y en las naciones, nos están diciendo: Él viene, Él viene, Él viene. Y un día de estos vendrá y juzgará a las naciones con justicia, y los malvados tendrán que sufrir el castigo por su pecado, por no haberse arrepentido. Pero ustedes y yo gozaremos con Él eternamente y para siempre. Bendito sea su nombre. Es importante que en esta noche nos preguntemos: ¿qué soy? ¿Soy trigo o soy paja? ¿Soy buena semilla o soy zacate seco? ¿Qué soy? El evangelio de Cristo es para todos. Todos estamos llamados, aunque no todos responden, pero todos tenemos la misma oportunidad. Ustedes y yo que estamos acá hemos buscado a Cristo y hemos abrazado la cruz de Cristo, y ahí hemos encontrado la salvación, hemos encontrado la esperanza, hemos encontrado la gloria de Dios en la cruz de nuestro Señor Jesucristo. Pero aquellos que están escuchando y endurecen su corazón son como esa paja, como ese zacate seco que va a tener que arder en el fuego. Pero hasta el día de hoy la gracia de Dios está aquí todavía. Hasta el día de hoy disfrutamos de la misericordia de Cristo. Hay salvación para el perdido, hay perdón para el pecador que se arrepiente, hay gracia, hay misericordia. Pero viene el día ardiente como un horno, dice el profeta Malaquías, en donde los impíos arderán como estopas en el fuego. Así que es tiempo de volver a Dios, es tiempo de buscar a Dios, es tiempo de rendirse a Dios, es tiempo de consagrarse a Dios, y que del Señor vengan para nosotros sus bendiciones. Pongámonos de pie y oremos a Cristo y oremos al Señor diciendo: ten misericordia. Ten misericordia, Señor, de este mundo. Ten misericordia de este pueblo. Ten misericordia de estas personas acá en este pueblo de Quesaltepeque. Ten misericordia de los vecinos que están a nuestro alrededor, que han escuchado tu palabra, que han oído muchas veces. Ten misericordia de aquellos que nos escuchan por la televisión, a través de la internet. Ten misericordia de aquellos que están en esas calles, perdidos, ciegos, confundidos, pensando que ellos tienen la solución en sus manos y no la tienen. Ten misericordia. Habla a sus corazones para que se vuelvan a ti. Y si entre nosotros, Señor, todavía hay necesidad de volver, de pedir perdón, de arrepentirse, aquí estás tú esta noche, listo a perdonar, listo a limpiar con tu sangre
aquel que se acerca a ti. Así que si ahora mismo escuchas ahí en tu casa o estás